Para valorar las crisis asmáticas existe un score que se denomina el score de Bierman y Pearson y que va catalogando, ¿no?, parámetros y nos va indicando más o menos cómo se va a protocolizar el manejo del paciente, ¿no? Y para el mantenimiento tenemos los de vida media larga. Entonces, de todas maneras, a pesar de que son beta-2 selectivos, ¿no?, aparentemente, ¿no?, son beta-2 selectivos, igual provocan temblor, ¿no?, ansiedad, taquiarritmias, ¿no?, hiperglicemia, y también provocan hipocalemia. Por eso es que se puede utilizar en el manejo de la hipercalemia, ¿no? Una de las medidas para la remoción del estado de hipercalemia es la nebulización con beta-2 agonistas conversando con Entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción? El mecanismo de acción es que el grupo terbutil de estos beta-2 agonistas se unen a los receptores beta-2, ¿no?, que están ubicados en el músculo liso bronquial, y cuando se activan estos receptores, la adenyl-ciclasa convierte el ATP a AMP cíclico, ¿no? Y aquí comienza la transducción de la señal. Una vez que esa señal se activa, se inhibe la fosforilación de miosina y disminuye la concentración de calcio intracelular, que es el que va a producir la contracción de la fibra muscular, ¿no es cierto? El aumento de la concentración de AMP cíclico también inhibe la acción de las células inflamatorias en la vía respiratoria, ¿no? Los agonistas beta-2 adrenérgicos también aumentan la conducción de los canales que reaccionan a la concentración de iones calcio o potasio, ¿no? Y de todo esto resulta que se produce broncodilatación. Aparte de la broncodilatación, también los broncodilatadores mejoran el transporte mucociliar, ¿no? Inhiben la liberación de otros mediadores, ¿no?, como la acetilcolina, la histamina, ¿no?, el factor de necrosis tumoral alfa, reducen la permeabilidad microvascular y aumentan la eliminación mucociliar porque mejoran el transporte mucociliar, ¿no? Ya hemos hablado de la dosis, va a depender de la respuesta, o sea, siempre es dosis y respuesta, ¿no? Cada disparo tiene 100 microgramos. ¿Qué efectos adversos? Puede hacer que desarrollen tolerancia, ¿no?, puede hacer que tengan efecto de rebote, o sea, nunca se suspende el manejo de la crisis, nunca se suspenden los beta-2 agonistas en forma brusca, ¿no? Lo vamos reduciendo progresivamente, puede haber efecto de rebote, ¿no? Ya hemos hablado de las manifestaciones cardiovasculares, y a nivel del sistema nervioso central pueden provocar cefalea, temblor fino, calambres e hipopotasemia, que ya le hemos descrito, que en este caso del manejo de la crisis asmática sería un efecto adverso, pero en el manejo de la hipercalemia sería un efecto benéfico, ¿no es cierto? Bueno, hay que tener mucha precaución con los pacientes con cardiopatías isquémicas, los pacientes hipertiroideos, porque puede desencadenar una crisis de tirotoxicosis, o los pacientes diabéticos, porque como conducen a estados de hiperglicemia, pueden desencadenar una cetoacidosis. Muy bien, entonces ese es el grupo más importante, son los más utilizados para el rescate y para el mantenimiento. Después tenemos otros que también tienen efecto broncodilatador. Tenemos los anticolinérgicos o antimuscarínicos que se unen a los receptores M3, ¿no? Destacan el bromuro de dipatropio y el bromuro de tiotropio, ¿no? Con nombre comercial Atrovel, ¿no? Pero también se utilizan como terapia asociada. Nadie va a utilizar para el rescate bromuro de dipatropio. Los principales son los beta-2 agonistas, pero estos potencian la acción de los beta-2 agonistas, ¿no?, porque son anticolinérgicos. Entonces van a producir sequedad de boca, irritación urinaria, estarían contraindicados en pacientes con hipertrofia prostática o con glaucoma, ¿no? También se administran por vía inhalatoria. El bromuro de dipatropio también tiene ampollas, ¿ya? Ampollas para nebulizar. Su principal efecto es la broncodilatación, pero también van a modular la liberación de neurotransmisores y mediadores responsables de la respuesta inflamatoria del asma, ¿no? Y en el caso, cuando se administra por vía inhalatoria, disminuye la secreción de moco. Entonces, su inicio es a los 30 minutos y duran de 4 a 8 horas, ¿no? Como les he mencionado, provocan sinergismo o potencian la acción de los beta-2 agonistas. Generalmente las crisis se utilizan simultáneamente. Después tenemos las metilsantinas y sus derivados como la teofilina,
y la aminofilina. Ya no se utilizan mucho ni en el manejo de la crisis, salvo que sea una crisis muy severa, ni en el manejo del mantenimiento, porque son de estrecho margen terapéutico y pueden desencadenan arritmias, hipertensión, inquietud, etcétera, temblor, entonces se utilizan poco, ¿no? Si en caso es un paciente con una asma crónica persistente que no hay otros medios de controlarlo, entonces se puede administrar en comprimidos de liberación retardada para evitar las concentraciones séricas así que puedan desencadenar todas las reacciones adversas, ¿no? Su principal mecanismo de acción es que inhiben a la enzima fosfodiesterasa y provocan también relajación del músculo liso, ¿no? Pero a la par provocan estimulación del sistema nervioso central, del miocardio y esqueleto, ¿no? Se utilizan también, por ejemplo, la teofilina y la cafeína, sobre todo en el apnea del recién nacido, y también se puede utilizar en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Entonces, la teofilina, presentación vía en tabletas, en jarabe y en ampollas, y la aminofilina también en tabletas y en ampollas, ¿no? Casi poco se venden ya, están escasas, entonces solamente lo que nosotros tenemos en las emergencias es la aminofilina, ¿no? Y la aminofilina que se tiene que administrar en infusión continua para evitar desencadenar. Antes se administraba en bolos, en 20 minutos, y se vio que provocan muchas arritmias, taquicardia, hipertensión, ¿no? El paciente se siente mal. Entonces, se va aliviando de la broncodilatación, pero el paciente queda con temblor fino, con una sensación de inquietud motora. Es feo, ¿no? Inhibición no selectiva de la fosfodiesterasa, antagonizan los receptores de la adenosina y inhiben la liberación también de mediadores de la inflamación, disminuyen la permeabilidad vascular, aumenta también el transporte mucociliar, mejora la contracción del diafragma y provoca la apoptosis de las células inflamatorias. ¿Ya? Vamos a ir hablando de esto. Los corticoides, ¿no? Entonces, así como los broncodilatadores son muy importantes en el manejo de la crisis, son también importantes, como es una enfermedad inflamatoria, los antiinflamatorios. Y los corticoides son los antiinflamatorios por excelencia. Entonces, para el manejo de la crisis se utilizan por vía sistémica. Si es una crisis moderada, por vía oral. Y si es una crisis severa, por vía parenteral. Y si es del mantenimiento, por vía inhalatoria. Tenemos de acción corta la beclometasona, de acción prolongada, corticoides inhalados como la budesonida y la fluticasona, y para acción sistémica la prednisona y la prednisolona. Ya sabemos que inhiben a la enzima fosfolipasa 2 y entonces tienen un efecto inflamatorio excelente, disminuyen el broncoespasmo, disminuyen la producción de moco. Como reacciones adversas, cuando se utilizan directamente, si no se hace una buena higiene, o sea, hay que recomendarle al paciente, después que se inhale un corticoide, tiene que hacerse un enjuague adecuado de la cavidad oral, puede ser, aunque sea con agua bicarbonatada o con algún colutorio, para evitar la candidiasis, ¿no? Porque cambian el pH de la cavidad oral y aparece candidiasis, ¿no? Ya les he dicho, inhiben la fosfolipasa 2. Ahora, cuando los corticoides inhalados, ¿no? A veces los pacientes, si no se les educa bien, creen que cuando le dan mayor dosis se van a aliviar más, ¿no? Pero también por vía inhalatoria se ha descrito que pueden tener efectos sistémicos, ¿no? Entonces, los efectos sistémicos de los corticoides ustedes lo conocen, o bueno, ya se les ha hecho aquí la clase, se les hará, pueden desencadenar osteoporosis, cataratas, pueden desencadenar bloqueo del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, pueden desencadenar estados de inmunosupresión, de hipoglicemia, ¿no? Retraso talla corta. Cuando el manejo de la crisis, por ejemplo, una crisis se le da prednisona por 3 días, ¿no?
prednisona, en los niños 1 miligramo por kilo por día por 3 días, en el adulto tabletas de 50 miligramos, ¿no? Una al día por 3 días seguidos. ¿Y hasta cuánto no se bloquea el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal? Hasta el 7º día. Ahora, si por alguna razón se tuvo que continuar con el tratamiento 7 días, obviamente el descenso tiene que ser paulatino, progresivo. ¿Por qué? Porque está bloqueado el eje, si no hacen síntomas de supresión suprarrenal, ¿no? Por último, los inhibidores de leucotrienos, que se creía que era la panacea, ¿no? Porque iban a provocar todo, se suponía que iban a evitar que los leucotrienos son antagonistas de los receptores leucotrienos, sobre todo el CD4 y el D4, ¿no? El montelukast y el sulfilukast, pero en realidad no se utilizan en las crisis, se utilizan solo en el mantenimiento y del asma leve o moderada, concomitantemente con los broncodilatadores, ¿no? Se creía que iba a ser la panacea, pero realmente no se puede, ¿no? Singular, que es el montelukast, ¿no? Y otro que son muy poco utilizados, como el cromogliclato disódico, el neocromil y el ketotifeno, ¿no? Ambos se utilizan por vía inhalatoria, en realidad solamente no son, o sea, muy no están en las primeras líneas de dirección, ¿no? En algunos casos puntuales se puede indicar, ¿no? Que provocan estabilización de la membrana del mastocito, impidiendo la degranulación y la liberación de histamina, ¿no? A nivel de los macrófagos. Impide la acumulación de células inflamatorias. Es decir, no son potentes, ¿no? No son muy no son fármacos de primera línea. Y aquí tienen un resumen de todo lo que se ha hablado, sobre todo cuáles son las precauciones y las reacciones adversas medicamentosas. Muy bien, ¿alguna pregunta?